Bien, amigos, vamos a continuar aquí con el programa y vamos a hacerlo ahora con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la ministra Paola Bustamante, que nos visita para hablar de esta directiva que ha emitido el Ministerio para evitar el proselitismo con las actividades del Ministerio en esta campaña electoral. Ministra, muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poquito, a ver, ¿qué cosa es lo que ustedes han definido en esta norma? Bueno, lo primero es que venimos trabajando desde fines del año pasado en identificar cómo un ministerio como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que está por cumplir 3 años en octubre, podemos trabajar con 5 programas sociales adscritos y en nuestro día a día, ¿no?, cumpliendo con el código de ética además y con nuestras acciones, garantizar que quienes trabajamos en el ministerio, ¿no?, comenzando por quien está liderando el ministerio actualmente, pero además todos los trabajadores de la sede central del ministerio, así como cada uno de los trabajadores que prestan servicios en los programas sociales, que son 5 los que tenemos a cargo, pues cumplamos con el deber ético de neutralidad. ¿Eso qué significa? Que no hagamos uso y abuso de los bienes del Estado para fines políticos y mucho menos brindar mensajes a los usuarios con los que trabajamos y a quienes nos debemos en el servicio que brindamos, decirles que van a condicionarse o se va a condicionar ese beneficio de ser usuario del programa social contra un... Ya, pero ¿por qué es necesario? ¿Es que acaso los funcionarios del MIDIS obedecen a alguna autoridad regional o municipal? No, en realidad es necesario porque en época electoral, en el día a día, ¿no?, claro, durante todo el tiempo normal, todos nos podemos desarrollar y desempeñar. Pero sabemos que históricamente, teniendo en cuenta que somos más de 2.500 personas entre servidores, funcionarios, ¿no?, alta dirección, etcétera, de los programas sociales y del propio sector, pueden ser candidatos. O sea, en el marco de un país, además democrático, tenemos algunos trabajadores que se han presentado como candidatos a regidores de alguna municipalidad, entonces ellos han pedido su licencia o han renunciado en algunos casos. Lo que hemos hecho es enviar cartas a todos los trabajadores recordándoles cuáles son sus deberes, ¿no?, y si desean presentarse, pues hay también una ley electoral, ¿no?, que señala que el servidor que está prestando servicio al Estado pues tiene que pedir licencia oportunamente. En ese sentido, evitar que el usuario relacione al trabajador del programa social y que luego pueda este trabajador del ministerio, del programa social, pueda utilizar esa cercanía con el usuario para pedirle un voto a cambio. Y peor aún, ¿no?, que además no solamente es trabajar a nivel del ministerio, sino también generar una conciencia a nivel local, donde llegamos con los programas sociales, que ningún candidato a la alcaldía, sea trabajador, ex trabajador u otro candidato o la propia autoridad local, señalar o afirmar que el programa social se va a incrementar o se va a retirar si no votan por el candidato. Tenemos casos concretos en diferentes partes del país que ya hemos estado haciendo las denuncias y enviando cartas notariales. ¿Con candidatos a regidores o alcaldes? ¿También tienen candidatos a alcaldes? No tenemos nosotros candidatos a alcaldes, pero lo que sí tenemos son casos concretos. Por ejemplo, en La Libertad nos ha pasado que un candidato puntual ha ido a los usuarios del programa Juntos y les ha dicho que si no votan por él, los va a sacar del programa Juntos. O tenemos otra candidata en Moquegua que ha ido pretendiendo entregar mandiles con el logo, ¿no?, de su agrupación en un cuna más para todas las madres cuidadoras. O tenemos algún candidato también, en el caso de Jaliguarma, que ha pretendido repartir tazas con uso político para que los niños se los lleven a sus casas y los padres voten por él, haciendo ver, ¿no?, que si el candidato gana a nivel local, principalmente alcaldes, hay una relación o que si no votan por él podrían retirar el programa. Claro. Ahora, desde el punto de vista del ministerio tampoco hay un interés, de hecho, porque el partido de gobierno no tiene candidatos en ninguna parte, ¿no? Bueno, nosotros como política, además del gobierno y desde que se creó el ministerio, en ningún momento se ha hecho ni pretendido hacer uso político de los programas sociales. En ese sentido, nos parece sumamente importante ratificar con esta directiva la voluntad, ¿no?, del ministerio y evidentemente el liderazgo y el apoyo del presidente en este tema, con quien está al tanto de, además de esta directiva que
que hemos sacado, porque lo hemos conversado además con el presidente, de que no se haga uso político de los programas sociales. Y no se ha hecho en ningún momento y no se va a hacer. Y con esta directiva lo que hacemos es que no solamente es para este proceso. Esta directiva marca un hito en la gestión del ministerio en adelante. Esta directiva va a servir para las elecciones nacionales del próximo año y estamos seguros que en adelante para quienes gestionen el ministerio con el nuevo gobierno que sea elegido. ¿Pero el ministerio ni siquiera ayuda un poco para levantar la imagen del presidente? ¿O en eso sí un poquito? En realidad, los programas sociales, tenemos, de acuerdo a la información, tienen un buen nivel de aceptación, ¿sí? Y eso forma parte, en realidad, del trabajo que se realiza de manera permanente. Cuando llegamos a los pueblos más alejados, a zonas de frontera, con programas sociales donde antes no se ha llegado, pero sí aquí hacer mención, no son programas que regalen nada. Nosotros sí queremos precisar que los programas sociales se gestionan y quienes son usuarios se deben a criterios técnicos y no como favor político. En ningún caso como favor político. O sea, no están orientados, por eso le digo, a levantar la imagen del presidente. En ningún momento están orientados a levantar la imagen del presidente, sino por la preocupación que planteó el presidente desde el inicio del gobierno de inclusión social, y por eso tenemos una estrategia de incluir para crecer, es que tenemos que llegar a cerrar esas brechas que hay en las zonas rurales, en las zonas de selva, donde faltan una serie de servicios, y con el trabajo del ministerio en coordinación con otros sectores, educación, salud, por ejemplo, vivienda, con el tema del agua, pero además con los gobiernos locales y los gobiernos regionales tenemos que cerrar esas brechas. En ningún caso se incrementan los programas sociales para hacer uso y abuso de los programas, sino más bien porque existen personas que los necesitan. Siempre se ha dicho que la aceptación de un gobernante también va en función de cómo la gente percibe que están ejecutándose esos planes, ¿no? Y a veces uno le llama la atención que la popularidad del presidente ande por ahí medio mal. Ahora ha subido un poquito, pero anda por cerca menos de un tercio. Y dicen, bueno, es porque la gente no siente el beneficio de los programas sociales. ¿Usted qué puede decir? Bueno, lo que nosotros podemos decir es que de acuerdo a la información que tenemos cuando viajamos a campo, ¿sí? De repente ahí tenemos datos estadísticos, ¿sí? Y encuestas principalmente, pero sí tenemos información de cuando viajamos a campo y nuestros equipos que los programas sociales están siendo valorados, ¿sí? Y además bien utilizados. A eso me refiero concretamente, por ejemplo, al programa Juntos. Cuando nosotros hacemos la transferencia condicionada de estos 200 soles cada 2 meses, concretamente, y hemos escuchado a las madres decir que ya entendieron que tienen que llevar a sus niños a los centros de salud y a las escuelas. Cuando hablamos de pensión 65, que son adultos mayores, que hoy estamos llegando a 380.000 y que decimos que 180.000 cuando comenzó pensión en el año 2012 no tenían documento de identidad, es que esos adultos mayores estaban invisibles para el Estado. Hoy no solamente están visibles porque reciben una pensión, tienen una cuenta en el banco y tienen seguro integral de salud, tienen acceso a servicios de salud y a otro tipo de servicios. Por lo tanto, esa población evidentemente son 380.000 personas adultas mayores en extrema pobreza que sienten que sí ha habido un cambio en su vida. Son más de 700.000 usuarios del programa Juntos, son más de 2,5 millones de niños y por lo tanto familias que reciben el programa Jaliwarma que después de algunos ajustes que se han hecho desde fines del año pasado y durante el presente año, pues estamos marchando y estamos avanzando en incrementar cobertura. ¿Y los programas sociales, estos de asistencia, normalmente se explican o se entienden como programas temporales, ¿no es cierto? En el Perú, lo temporal es permanente, decimos. En el caso del MIDIS, ¿han pensado ustedes que estos programas que tienen todavía son necesarios durante cuánto tiempo más? Bueno, te agradezco la pregunta porque uno de los temas claves desde la creación del MIDIS es que los programas sociales, parte de la filosofía básica es que los programas sociales que tiene el Ministerio son temporales y focalizados, para comenzar, ¿no? Salvo Jaliwarma, que Jaliwarma obedece al cumplimiento de la Ley General de Educación que habla de el acceso al derecho de una alimentación escolar. Tenemos programas como Pensión 65, Cunamás, Juntos y Jacuwiñay, ¿sí? Que están orientados directamente a la generación de capital humano y oportunidades económicas, sí son programas temporales y van a existir en la medida que todavía tengamos que cerrar brecha. Uno de los temas que nosotros hablamos siempre con los directores ejecutivos, pero además con los jefes de las unidades territoriales, es que la buena noticia va a venir cuando lleguemos a cumplir la meta de llegar a los usuarios que todavía son potenciales y que comencemos a reducir el número, ¿no? Cuando comencemos a mirar, por eso que en algunos casos, en algunos departamentos del país nos dicen ¿por qué aquí no tenemos tantos usuarios?
Bueno, no tenemos tantos usuarios porque no los necesitamos. ¿Y ya están reduciendo el número de beneficiarios? Todavía no estamos reduciendo. ¿En ningún programa? No, no estamos reduciendo en ningún programa, pero lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, en programas como Juntos, lo que estamos haciendo es garantizar el acceso a la oferta de servicios en salud y educación, más que seguir incrementando meta, ¿no? En el caso de Pensión 65, nos hemos trazado una meta en función a extrema pobreza y lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Luego, por ejemplo, en zonas como Lima, ¿no?, tenemos muy pocos usuarios de Pensión 65, justo porque lo que hacemos es buscar al adulto mayor que realmente lo necesita, no incrementar número por incrementar, sino solo para cerrar. ¿Y hoy diría usted que están todos los que merecen estar? ¿No hay en ninguna parte del país gente que se beneficia indebidamente? Bueno, nosotros tenemos un sistema de focalización que nos da la condición socioeconómica de a quienes deberíamos de llegar, pero además hacemos un cruce de información y puntualmente en el caso de Pensión 65, por ejemplo, lo que hacemos es afiliamos al adulto mayor, pero luego vamos casa por casa y tenemos un sistema vía unas tablets, ¿sí?, unas tabletas, el sistema AISA, que es el que permite que vayamos a la casa a verificar si ese dato que nos dieron y afiliamos realmente es un adulto mayor que lo necesita, si realmente es un adulto mayor que está en condición de extrema pobreza. Tomamos la foto, chequeamos para hacer la supervisión adecuada, con lo cual obviamente minimizamos el riesgo de una filtración. Y en el caso del programa Juntos, que es otro programa que muchas veces se ha dicho que hay mucha filtración, es decir, que hay personas o familias que no deberían estar, el programa Juntos no solamente se afilia a través de un dato que nos da el sistema de focalización, sino se hace una asamblea de validación comunal, donde en la misma localidad se pregunta a la localidad si efectivamente la señora que vamos a afiliar es pobre y lo necesita. Y en algunos casos la comunidad nos dice que no es así, por lo tanto pedimos que se vuelva a revisar el dato de focalización. O sea, no se quedan solo con el dato que les dan, no, también van más allá. Verificamos, así Perfecto. es. Y está abierta todas las posibilidades para las denuncias. Nosotros creemos que definitivamente en un trabajo articulado con el Comité de Transparencia y Vigilancia de Programas Sociales que dirige Monseñor Bambarén, así como con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza que está a nivel de todo el país, recibimos denuncias y canalizamos. Por lo tanto, está abierta la posibilidad quien considere que hay un usuario de un programa social que no debería recibir el programa, pues que realice la denuncia porque nosotros inmediatamente tomamos acción. Perfecto, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Ti, muy amable. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, con nosotros. Tenemos que ir nosotros a nuestros titulares y regresamos.